Vamos ahora a volver con nuestro primer tema. Aquí en Noticias les hablábamos de decisiones judiciales que se han tomado en 2 vías sobre los rostros más visibles de los golpistas de noviembre de 2019. ¿Qué significa todo esto desde la perspectiva judicial? Vamos a hablar para ello con César Siles Bazán, es el viceministro de Justicia y Derechos Humanos, nos acompaña desde nuestra corresponsalía en La Paz. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Telesur. Muchísimas gracias. Viceministro, hoy desde el Ministerio de Justicia se han formalizado los siguientes cargos en contra de la expresidenta de facto Áñez y excolaboradores por libertad de expresión y derechos humanos, uso indebido de influencias, resolución contraria a la Constitución y conducta antieconómica. Primero quiero preguntarle lo que significa esta decisión que se ha tomado desde el Ministerio de Justicia y anunciada al país. Sí, son 4 proposiciones acusatorias que han sido presentadas contra la señora Yanine Áñez. De ministerial, 2 de ellas por delitos de corrupción y 2 por vulneración de derechos fundamentales. Las primeras fue presentada por el Ministerio en su calidad también de ser cabeza de sector en transparencia institucional, por el crédito que había sido otorgado al Estado boliviano vía decreto supremo, cuando correspondía una ley, más allá del daño económico que se causó al Estado, y la segunda por una concesión ilegal que se hizo a Fundempresa del registro de sociedades comerciales. Por otro lado, las 2 proposiciones acusatorias relativas a derechos fundamentales se refieren a la ilegal prohibición, de permitir el ingreso de ciudadanos bolivianos a su territorio, a su patria, en época de pandemia basada en un decreto supremo, y además la ilegal penalización del derecho a la protesta y del derecho a la libre expresión, cuando mediante decreto supremo también de pandemia se prohibió a cualquier ciudadano el emitir una opinión sobre la política de salud que estaba encabezando el Estado transitorio y golpista de Yanine Áñez. Viceministro, esta decisión que se toma en estos 4 cargos la incluye a ello y dice allí a excolaboradores. ¿Cuántos son? ¿A quiénes se refiere? ¿O es todos los que acompañaron este proceso de gobierno de facto en función de ministros? Sí, se basa en las 4 proposiciones acusatorias en la emisión de decretos supremos contrarios no solamente a la Constitución, sino a tratados internacionales, y esos decretos supremos por normativa boliviana y constitucional fueron firmados por la presidenta de facto y golpista y además por todo su gabinete ministerial. Por tanto, todos los investigados y procesados en esta causa son los colaboradores inmediatos de la señora Yanine Áñez y obviamente ella en su calidad de presidenta de facto. Este es un caso que de hecho se anunciaba la víspera que como Ministerio de Justicia sería presentado. El fin de semana fue detenida por otro caso. Desde la justicia, la fiscalía decía que se le imputan cargos de sedición y terrorismo. Este es un caso distinto a lo que estamos viendo hoy, viceministro, por estos cargos de responsabilidad. Lo que vimos, la imputación de la fiscalía del fin de semana, ¿es distinto a esto? Sí, es distinta porque se basa en hechos acontecidos antes de la asunción ilegal al mando de la señora Yanine Áñez, hasta el 12 de noviembre exactamente, es el momento del golpe hasta el 12 de noviembre, e involucra varios hechos sediciosos, de terrorismo, de conspiración contra el gobierno legalmente constituido de Evo Morales, al extremo de que fue un grupo de militares ejerciendo poder, uso excesivo de armas, que pidieron la renuncia del presidente y del vicepresidente. Asimismo, la causa también refiere una reunión de políticos que hubo en la Universidad Católica Boliviana, en la cual se determinó la salida del Estado boliviano por la seguridad de vida del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, a cambio de la renuncia forzada de la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Son hechos totalmente distintos, cuales se lo juzga a Yanine Áñez como senadora en aquel momento y a sus 2 exministros como diputados en aquel momento y muchos otros investigados como por ejemplo el señor Camacho y otros, a diferencia de las 4 proposiciones acusatorias presentadas esta mañana que la vinculan como ejercicio de la presidencia de facto.
que es después de la asunción al mando. Sí, sobre la primera acusación, la que se hace pública el fin de semana, varias preguntas, viceministro. Una, cuando se habla de terrorismo, ¿a qué se refiere? Sí, se refiere a un grupo armado de personas que en concomitancia con el ejército y la policía que había pedido la dimisión del presidente, se constituyen en solicitantes de la salida abrupta e ilegal del presidente Evo Morales y presidente Álvaro García Linera, tomando el poder por la fuerza. Asimismo, se habla de conspiración porque hubo varios actos, reuniones y demás, incluso cabildos convocados por líderes cívicos en los cuales se pidió públicamente la renuncia del presidente y vicepresidente. Y se habla también de sedición porque fueron pues este conjunto de actos los que determinaron y obligaron a renunciar a muchos de nuestros gobernantes en aquel momento y la toma del poder ilegal de la señora Yanine Áñez. Es decir, viceministro, que en este caso va a ir a un proceso judicial ante la Fiscalía y ante un juez ordinario, la expresidenta Yanine Áñez, cuando fungía como senadora de la Nación, como una persona natural, no como expresidenta del país. Exactamente, corresponde un juicio ordinario porque la normativa boliviana, constitucionalmente hablando, y la ley 044, establecen el juicio de responsabilidades únicamente por hechos cometidos en el ejercicio de la presidencia, y no así por hechos cometidos anterior a dicho ejercicio. En este caso, como usted lo dice, la señora Yanine Áñez estaba como senadora en aquel momento de los hechos denunciados, investigados e imputados actualmente. Sí, viceministro, en los dos casos, ya que bien usted nos ha explicado, no aparece específicamente la vinculación o la responsabilidad por las masacres de Sacaba, de Sencata, del sur de La Paz, por ejemplo, la capital política del país. ¿Dónde caben entonces, dónde entran la responsabilidad de todos estos actores del golpe en estas masacres, razón por la cual al momento en que se conocía de la detención, por ejemplo, de Yanine Áñez, los familiares de las víctimas de estas masacres salieron a las calles a exigir justicia y se sentían complacidos porque comenzaba este proceso? ¿En cuál de estas entonces entra esta responsabilidad? Sí, me permites hacer la precisión, en ninguno de ellos. Esos procesos que ya se han iniciado en la Fiscalía por la vía ordinaria, en el caso de Sacaba, Sencata, Guayani, Montero y la zona sur de La Paz, se encuentran actualmente en investigación. ¿Por qué digo en la vía ordinaria? Porque aún no ha sido llamada a declarar la señora Yanine Áñez o alguno de su gabinete ministerial, pero sí están siendo investigados, imputados varios militares y policías que participaron de la brutal represión con muchas muertes que sufrieron ciudadanos bolivianos. Entiendo yo, una vez que la Fiscalía asuma conocimiento de estos nuevos hechos que se están denunciando y ampliando, va a tomar las declaraciones respectivas de dichas ex autoridades de factas. Una vez que se haga eso, se tomará también la decisión estratégica en la Fiscalía de si corresponde acumular a un solo juicio de responsabilidades o seguir con los juicios ordinarios, pero son definitivamente un grupo de casos diferentes a los dos que te acabo de mencionar. Sí, sobre cargos de responsabilidad desde el Estado boliviano, viceministro, recordemos un hecho con respecto a las masacres, y es que Yanine Áñez, como presidenta de facto, firmó un decreto en donde le daba licencia para matar a las fuerzas militares y a la policía. ¿Podría sumar entonces por ese hecho responsabilidades a un nuevo cargo? Sin duda, se está analizando la presentación de una ampliación de denuncia por ese decreto supremo que no solamente es vulneratorio de nuestra constitución política en el Estado, sino atentatorio contra la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Sí, y con respecto a otros hechos que se han denunciado, por ejemplo, los crímenes de odio, las agresiones producto de la retórica y luego convertidas en acciones que fueron avaladas por ella y que fueron además aplicadas por figuras de este gobierno de facto, como quien era el ministro Murillo, que ahora es prófugo de la justicia. Sin duda, son varias acciones delictivas que tienen que investigarse, tienen que denunciarse, no solamente que involucran a esta cartera de Estado, Ministerio de Justicia, sino también a otras, como por ejemplo, recordarás, y así lo hizo la Agencia Nacional de Hidrocarburos de este gobierno legalmente constituido, presentó la denuncia por la prohibición de llegada de combustible al trópico. Así también recordarán
el pueblo boliviano y todo el pueblo sudamericano que se negó el funcionamiento, se suspendió el funcionamiento de la planta de Uria con grave perjuicio al Estado boliviano. Son procesos que están en curso, se están investigando y sin duda suma esta serie de ilegalidades cometidas por el gobierno de facto. Viceministro, pero ¿hay ya demandas establecidas por estos hechos, por ejemplo, demandas establecidas ante la Fiscalía por las masacres y por los crímenes de odio? No, no existen todavía, pero se está ampliando la denuncia. El Ministerio de Justicia se va a constituir en parte en dichos procesos a nivel nacional, no solamente en el proceso penal que hemos iniciado con las proposiciones acusatorias presentadas en la ciudad de Sucre. Bien, viceministro, quiero preguntarle ahora acerca de reacciones que ha generado dentro y fuera de Bolivia estas detenciones, en términos de lo que veíamos sobre, por ejemplo, la Fiscalía que ha acusado de sedición, terrorismo y conspiración a la expresidenta de facto, Yanine Áñez. Una, la reacción del secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde pide una reforma a la justicia. ¿Cuál es la respuesta que dan ustedes como Ministerio de Justicia a esta declaración de Luis Almagro? Lamentamos dichas aseveraciones del señor Almagro. Realmente el Estado boliviano está indignado por esta injerencia en los asuntos que únicamente incumben al Estado boliviano. No obstante ello, se invita a cualquier organismo internacional, ya lo hicimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que haga una visita in loco al Estado boliviano, que revise las causas judiciales donde se garantice el debido proceso y asimismo compruebe que no se está vulnerando ningún derecho y garantía fundamental. El señor Almagro definitivamente fue un cómplice de este golpe y lo hemos dicho públicamente y eso se ha demostrado en el mal llamado fraude que pronto será desenmascarado por las propias autoridades bolivianas y autoridades internacionales, puesto que hemos pedido enérgicamente un peritaje a dichas afirmaciones que hizo la OEA en su momento. De hecho, usted habla de la CIDH y también se ha pronunciado diciendo que se debe tener el debido proceso con respecto a todas estas detenciones de los rostros visibles del golpismo en el año 2019 y a nivel interno esa misma narrativa se ha establecido por parte de la derecha diciendo que se trata de persecución política y judicial del movimiento al socialismo. ¿Cuál es su reacción con respecto a ello? Sí, la mejor garantía y seguridad de que actuamos en el marco del debido proceso en el Estado boliviano, que estamos respetando la independencia de los órganos judicial y Ministerio Público, ante todo, es por ejemplo el fallo que se dictó en relación a la señora Yanine Áñez y sus colaboradores el día de ayer. Fue un fallo de 4 meses de detención preventiva, el cual fue apelado por el órgano ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno y por la Procuraduría, y también fue apelado obviamente por la defensa. Es decir, existe garantía del debido proceso, están en curso las investigaciones y adicionalmente debe considerarse que estas causas tienen la publicidad necesaria. Claro ejemplo fue que el día de ayer la tramitación de la audiencia de medidas cautelares fue pública, fue acceso por televisión abierta, porque no tenemos nada que ocultar. Se va a garantizar en Bolivia el debido proceso. Lo único que pedimos es a los opositores y a la derecha que pretende rearmarse que eso no va a suceder, es que se sometan al proceso y defiéndanse como corresponde en un Estado de Derecho presentando sus argumentos de defensa. Ayer lo hizo la defensa de Yanine Áñez, presentó argumentos, incidentes, alegaciones, prueba, pero fue un fallo que emitió el juez que puede ser incluso motivo de apelación. Usted nos habla de esto que hemos visto en los últimos días, de amenazas directas de la extrema derecha, por ejemplo, del señor Camacho, al propio presidente del país, al presidente Luis Arce, diciendo que si no dejan esta supuesta persecución político-judicial puede volver un golpe de Estado. ¿Por qué el señor Camacho no ha sido aún llamado también en este listado si fue absolutamente visible su participación en el golpe de Estado y luego también su participación en ese largo periodo y tan doloroso de golpe de Estado de gobierno de facto para el país? Precisamente esa es la garantía del debido proceso a la que me refiero. Respetando la independencia del Estado, esa pregunta debería transmitírsela al órgano judicial boliviano y también a la Fiscalía General del Estado. No obstante ello, debo informar que el señor Camacho se encuentra investigado en esta causa
que determinó ayer la detención preventiva de Yanine Áñez. Se encuentra investigado como uno de los principales conspiradores, sediciosos y terroristas, y con las declaraciones públicas que hace, con cabildos que convoca y reuniones que realiza, únicamente confirma su participación criminal en los delitos que estamos denunciando, la Fiscalía está imputando y se están investigando. Por último, viceministro, ¿cuál es la diferencia de este proceso ahora de la vinculación de los golpistas a la justicia, a la manera como actuaron durante este año en contra de líderes y referentes del movimiento al socialismo? Es muy simple la comparación que puedo hacer. En el golpe de Estado, lo que hacía el ministro de Gobierno y sus colaboradores era aprender a la persona, torturar a la persona, vulnerarle todos sus derechos y garantías procesales y luego recién iniciar una investigación en su contra totalmente amañada e inventada, y hay que decirlo, en complicidad también de algunas autoridades fiscales y judiciales. Ahora actuamos en el marco del debido proceso. Lo que pasó ayer emerge de una denuncia presentada el año pasado, denuncia que siguió su curso de investigación. Se emitieron resoluciones de aprehensión debidamente fundamentadas basadas en el procedimiento penal. Se dispusieron allanamientos por autoridad judicial y el día de ayer fue prueba fehaciente ante todo el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional, pues que estuvieron en la audiencia representantes de la Unión Europea, Naciones Unidas, Defensor del Pueblo, que se actuó en el marco del debido proceso y garantizando la independencia del Estado. Por último, ¿le llama a usted la atención que estos otros organismos internacionales que usted, por ejemplo, ha nombrado, la Unión Europea, se preocupe ahora por el debido proceso y no por ningún debido proceso durante el golpe? Nos preocupa mucho y creo que tenemos que investigar, eso nos corresponde a nosotros y a la Fiscalía como directora funcional de la investigación del Estado boliviano, el rol que también tuvo la Unión Europea, ya lo dijo públicamente una testigo y formalmente ante la Fiscalía, que jugó en las reuniones que se celebraron en la Universidad Católica Boliviana antes del golpe y en la preparación del golpe. Viceministro, muchísimas gracias por ese tiempo para Telesur. Muy buenas noches. A la orden, buenas noches. Muy buenas noches.